Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: Papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Pocos días después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Amén. Este es nuestro tercer mensaje, basado en la parábola que es conocida como del hijo pródigo, pero a la que hemos preferido llamar la historia de 2 hijos y su padre. Fundamentalmente porque, de hecho, eso es lo que hemos realizado durante este tiempo. Hemos mirado primero al hijo menor, luego vimos la semana pasada al hijo mayor, y hoy día veremos al padre que perdona. De hecho, el mensaje se titula hoy día El perdón del Padre. Y también es el penúltimo mensaje de la serie Pecado y Perdón. Y la idea es que en todo ese marco, tanto en el de la parábola como en el de esta serie, podamos contemplar a este Padre amoroso. Pero solo para contextualizar muy rápidamente lo que hemos visto. Hemos mirado a un hijo menor que representa a los cobradores de impuestos, a los pecadores, un muchacho que busca su autonomía, que se conforma con la libertad de su agenda, de su propio proyecto personal. Es un hijo perdido, un hijo que necesita volver a casa, que recapacita, que se arrepiente de su pecado. Hemos visto también al hijo mayor, a uno que representa a los fariseos y a los maestros de la ley, que de hecho son los receptores originales de esta parábola. Veíamos que los fariseos reclamaban por el hecho de que Jesús se juntaba con publicanos y pecadores y los recibía. Y frente a eso es que Jesús responde con estas 3 parábolas, con la de la oveja perdida, con la de la moneda perdida y con la del hijo pródigo. Entonces, este hijo mayor es uno que busca ganar la herencia por su propio esfuerzo y se siente orgulloso con sus méritos de joven perfecto, como el hijo destacado de una noble familia. Pero es alguien que obedece siendo un esclavo, uno que tiene un corazón cerrado al amor de su padre. De hecho, como vimos la semana pasada, es también un hijo perdido que necesita volver a casa.
está dentro de ella, pero hace mucho rato que mental y espiritualmente salió de ella. ¿Cuál fue la decisión del hijo mayor? Según lo que vimos la semana pasada, la historia quedó inconclusa. Jesús detuvo su parábola allí sin saber qué haría este hijo mayor. Porque esto era un mensaje a la conciencia, insisto, de los verdaderos receptores de esta parábola, los hijos orgullosos de Israel, los fariseos y los maestros de la ley. Además, implícitamente, esta historia nos muestra al verdadero hermano mayor, a uno que sí pudo pagar el precio, a uno que salió de casa en busca de sus hermanos menores, aquellos que estaban perdidos, para volver con ellos a la casa, para que pudieran encontrarse con el abrazo del Padre en el hogar que es seguro. De hecho, nosotros podemos confiar en las mismas palabras que Jesús dijo al malhechor a su lado en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Si bien es cierto, no vivimos todavía eternamente, la vida eterna es una realidad ahora, porque hemos creído en Jesús. Si bien es cierto, hemos visto ya al Padre transversalmente en esta parábola, hemos visto algunas de sus características, hoy día vamos a detener nuestra mirada en Él. Y nos preguntaremos qué nos dice la parábola acerca del Padre. Y esto es lo que vamos a ver a continuación, mirando tanto al Padre terrenal como al Padre celestial. En primer lugar, entonces, la parábola nos habla del Padre terrenal. Y haciendo nuevamente ya una recapitulación rápida acerca de la mirada de los hijos acerca de este Padre, podríamos ver que el hijo menor veía a su papá como una fuente de recursos. Había una relación de utilidad. Y de hecho, este hijo entendía que su padre le valía más muerto que vivo. En el sentido de que lo único que le interesa a él es recibir una herencia. Por eso, osa faltarle el respeto e incluso llega a hacer que su padre pierda su dignidad frente a su propio pueblo, pidiendo su parte de la herencia. Este es el camino que teológicamente algunos han llamado el camino del antinomianismo. Esta idea de vivir sin ley, como que no tenemos un Dios, un dueño que gobierna nuestra vida. Por otro lado, está el hijo mayor, que también ve a su padre como una fuente de recursos. Allí también hay una relación de utilidad. Pero a diferencia de su hermano menor, este joven creía que podía ganar por su propio esfuerzo la herencia de su padre. También a él, el padre le sirve más muerto que vivo. Lo único que, en este caso, la muerte del padre, para él es una cuestión de tiempo. Puede demorarse un poco, pero va a llegar el momento en que esa tierra, esa propiedad, va a ser de él. Y aquí, este joven era demasiado orgulloso para creer que lo que él iba a recibir iba a ser solo una herencia como muestra del amor que su padre tenía por él. Este es el camino que también teológicamente algunos llaman de legalismo. Aquellos que confían que por sus propias obras pueden salvarse y agradar a Dios. ¿Qué es lo que debemos decir entonces? Que ambos hijos tenían una imagen distorsionada por el pecado respecto a su padre. Y eso es también lo que ocurre con nosotros cuando apartamos nuestra mirada de Dios, creyendo que solo Él está como quien satisface nuestras necesidades, como aquel que debe llenar nuestras expectativas, y no como aquel que es único, digno de ser adorado y alabado con toda nuestra vida, con todo nuestro ser. La invitación entonces de este momento de la serie es que nos miremos en el espejo de esta parábola y podamos reconocer si somos más hermanos menores o hermanos mayores. Si eres un hermano menor, necesitas volver a casa. Si eres un hermano mayor y crees estar aquí en casa, déjame decirte que no estás y necesitas también volver. Lo que nos dice Jesús respecto a este padre es tremendamente valioso. En la parábola nos muestra un padre que ofrece un amor sin reserva a sus dos hijos por igual. O sea, es un padre que, más allá de todas las expectativas y los mandatos culturales, responde a las peticiones de sus hijos. No es un padre que compare a sus dos hijos. De hecho, expresa un amor total, de acuerdo a las trayectorias personales de cada uno. Vamos a ver que ese amor es voluble a las necesidades de cada hijo. Y por eso se manifiesta de distinta manera.
Con un hijo va a celebrar, con el otro hijo va a salir a su encuentro invitándole nuevamente a casa. Comprende las cualidades y defectos de sus dos hijos. Es maravilloso que la autoridad de este padre procede de su misericordia, procede de su compasión. Y si bien es cierto, no tolera, no justifica la rebelión, las malas prácticas, la mala conducta de sus hijos, se muestra llano a dar la bienvenida para que sus hijos retornen a casa. Y eso es lo que vamos a ver en esta escena, que dejamos también inconclusa cuando hablamos del hijo menor. Nosotros llegamos hasta la primera parte del versículo 20. Si recordamos, este hijo menor estaba en un campo cuidando cerdo y deseaba comer las algarrobas que comían esos animales, en una condición de inmundicia, de impureza ritual, religiosa, espiritual, social, frente a todas las personas que le rodeaban. En ese momento este hijo recapacita y dice: me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi padre. Le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y este joven se levantó y fue a su casa. Y es así donde vemos lo que sigue del versículo 20. Dice que todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. Nos vamos a tener un poquito aquí. Algunos han propuesto como nombre de esta parábola, hay muchos nombres que se le da a esta parábola, pero es muy interesante, sobre todo para el sermón de hoy, este nombre que se le ha dado: el padre que espera. Lo más probable es que este padre haya estado todos los días saliendo a la puerta de su casa para ver si su hijo venía de regreso. Este era un padre que esperaba. Por eso pudo notar cuando su hijo venía de regreso. Eso ocurrió. Y él, imaginando esta situación, pudo notar un punto que se acercaba hacia él. Luego pudo ver una silueta humana. Y ya cuando esa persona estaba más cerca, detrás de ese rostro sucio y demacrado, detrás de ese pelo sucio enmarañado, detrás de esas ropas gastadas, pudo ver al que era su propio hijo, a su hijo que había estado perdido. Y el texto dice que se compadeció de él. Literalmente el texto debiera ser traducido algo así como que se le enternecieron las entrañas por él. Fue removido todo su ser. Y es por eso que él va corriendo a su encuentro. Esto es tremendamente contracultural. No vemos al padre esperando explicaciones de su hijo, ni tampoco esperando una petición de perdón. Timothy Keller, en su libro El Dios Pródigo, dice que no es el arrepentimiento lo que genera el amor del padre, sino más bien lo contrario. Y otro detalle importante: en la Palestina del siglo I, las mujeres corren, los niños corren, los esclavos corren. Un padre de familia no corre. Para él es una muestra de indignidad, porque un padre de familia, de hecho, ocupaba una túnica muy larga, porque con la ropa también se mostraba su condición social, su reputación. Lo que él debió haber hecho para salir a correr en búsqueda de su hijo fue remangarse esa túnica, ponerse otro género, otro paño alrededor de su cintura para amarrarse y mostrar con ello también sus piernas, que era una señal de vergüenza en la cultura de la época. Pero el padre no está interesado en eso, no está interesado en su dignidad. Sale corriendo a buscar a su hijo. Nada pudo detener al padre que ama, al padre que perdona. Por eso es que lo primero que vemos cuando llega allí es que lo abraza y lo besa. Esto es una muestra de que ya el padre, en su intimidad, en la intimidad de su corazón, había perdonado a su hijo. Para él no era necesario, insisto, una confesión. Para nosotros sí es necesaria la confesión. Por eso es que el joven le dice: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco que se me llame tu hijo. ¿Y se acuerdan lo que decía, lo que venía después? No merezco que se me llame como tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre no dejó que su hijo terminara esa confesión. Interrumpió ese momento. Él estaba dispuesto a perdonar
y a restaurar. Él quería tratar a su hijo como una persona importante, con los mismos beneficios de antes, reconociéndole como su hijo. Ese es el gozo, la alegría que produce el perdón, no solo en aquel que lo recibe, sino en aquel que lo da. Y esto es una tremenda lección para nosotros, porque cuando perdonamos, no es solo el que recibe el perdón el que tiene gozo y alegría, sino uno también al darlo, porque el perdón sana, restaura los corazones. Es por esto que el Padre, en una serie de símbolos, vuelve la dignidad a su hijo. Primero pide que se le ponga una túnica nueva, un ropaje nuevo. Está cubriendo toda su inmundicia, toda su imperfección, toda su pecaminosidad, con un manto que le reconoce con la dignidad de hijo. Luego le pone un anillo en su dedo, y ese anillo es señal de autoridad. Lo que estaba diciendo a todo el mundo es que este hijo volvía a ser el hijo del dueño de casa. Le estaba concediendo la misma autoridad que tenía antes. Luego dice que le pone calzado en sus pies, se le hace poner unas sandalias. Y esto, para nosotros, algunos, a mí no mucho, debo reconocerlo, hay personas que les gusta andar con los pies pelados en la tierra. Entonces, y sienten como que es una maravilla, una bendición enorme. Pero en ese tiempo, andar a pie pelado era una condición de esclavitud. Era símbolo de la esclavitud. Y de hecho, por mucho tiempo eso fue así. A tal nivel que los esclavos negros en Estados Unidos cantaban uno de sus Black Spiritual, uno de esos cantos donde con mensajes religiosos también escondían algunos mensajes de clandestinidad con la esperanza de la libertad. Y una de esas canciones muy hermosas dice que todos los hijos de Dios llevan zapatos. Cuando vaya al cielo me pondré un par de zapatos y caminaré por todo el cielo de Dios. De hecho me lo imagino con el sonido de las voces negras que son tremendamente maravillosas. Este padre hace que se le ponga calzado en los pies de su hijo, dándole muestra de que él estaba libre. Eso es lo que produce el perdón también. El pecado produce culpa, vergüenza, nos mata, nos destruye. No por nada, como leíamos en el Salmo 51, el salmista dice: recrea los huesos que has abatido, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque el pecado daña, produce vergüenza, mata la vida espiritual. Pero el perdón del Padre libera de la culpa, de la vergüenza que produce el pecado. Y luego, otro gesto es que manda a matar el ternero más gordo. Y el ternero más gordo solo se mataba en una ocasión muy, pero muy especial. De hecho, el hijo mayor reclama por eso. Era un gasto enorme para él ver que su padre había matado al becerro más gordo para recibir a uno que había malgastado la herencia y que se había incluso acostado, según los rumores que él escuchó y que hace vista para decírselo a su padre, que se había acostado con prostitutas. Pero este padre no está interesado en eso. Él quiere celebrar. Él está gozoso porque su hijo ha vuelto a la vida. Fíjense, la metáfora es muy linda. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y lo hemos encontrado. ¿Qué motivo mayor para celebrar? Shakespeare decía que el amor no cambia cuando encuentra el cambio. Y eso es lo que vemos en la actitud del padre. Aunque el amor, la vida del hijo cambió, fue dañada, esta relación, el amor del papá nunca cambió. Y la Reina Valera de 1960 dice: hagamos fiesta. Este hijo había vuelto a la vida, había regresado a la casa y había que celebrar. Pero esta fiesta que agradó al padre, al hijo menor, a todos los que estaban en la casa, los sirvientes también de la casa, no agradó al hijo mayor. Y como veíamos en la semana pasada, el hijo mayor no quiere entrar a la fiesta, no cree que sea un motivo digno para celebrar. Aquí nuevamente vemos lo que hace el pecado, hace que aparte la mirada de su padre y de su propio hermano. De hecho, cuando se refiere a él, lo veíamos la semana pasada, dice: este hijo tuyo. No lo ve como su propio hermano. Pero ¿qué es lo que hace el padre? Nuevamente, en una acción contracultural,
Estos dos hijos lo único que merecían era que se les diera de golpe en la sociedad de la época. Y aquí el padre sale al encuentro de su hijo mayor. Y dice el texto que sale a rogarle que entre. Eso jamás lo haría un padre de la época. Y de hecho es algo que un anfitrión de una fiesta en la época tampoco haría. De hecho es algo que no haríamos nosotros tampoco cuando tenemos una fiesta en casa. ¿Cómo voy a rogar a alguien que venga a celebrar conmigo? Eso es contracultural siempre. Bueno, el papá, como padre y como anfitrión, sale al encuentro de su hijo, a pesar de que el hijo mayor le estaba deshonrando. Y lo que vemos aquí es que el padre le da una exhortación amorosa. Esto hace recordar a Pablo cuando en Efesios 6 dice que nosotros los padres no debemos exasperar a nuestros hijos, sino que criarlos en disciplina y la amonestación del Señor. Este papá sale y con palabras de amor reprende a su hijo. Le dice hijo mío. Y veíamos que la semana pasada eso implicaba como que le dijera algo así, mi niño. Así le está tratando este padre a su hijo. Mi niño. Le recuerda que ese hermano no es este hijo tuyo, sino que es tu hermano. Y por eso tenemos que celebrar. Y le recuerda la ligación familiar. Y le dice una profunda verdad, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Eso el hijo mayor lo sabía. De hecho, el padre había repartido 1/3 de la herencia para su hijo menor. Los otros 2/3 les correspondían al hermano mayor. Por lo tanto, él tenía sumamente claro que tarde o temprano todo lo que había allí le iba a pertenecer. Todo lo que tengo es tuyo. El regreso del mayor aquí era necesario. Y por lo tanto, este hijo mayor es invitado a celebrar para que participe totalmente de la alegría. Pero ¿qué es lo que impide que este hijo mayor vuelva a casa? Es su propio orgullo. Es la oscuridad que produce la vanidad. Henry Nouwen, en un libro muy bonito que se llama El regreso del hijo pródigo, dice que mientras permanezca fuera, en la oscuridad, solo podré experimentar la queja y el resentimiento de las comparaciones que hago. Fuera de la luz, mi hermano parece más querido por el padre que yo. Más aún, fuera de la luz, ni siquiera lo reconozco como mi hermano. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando hijos. Nos pasaba cuando éramos hijos y se nos retaba y veíamos que ¿por qué a mí siempre me retan y a mi hermano no lo retan? Él es el preferido, él es el favorito y yo como que soy el botadito de la familia. Uno mira eso, porque está en la oscuridad. Este hijo mayor se cree renegado de su padre, que él no ha visto todo lo que se esfuerza trabajando. Pero simplemente porque está en la oscuridad, porque él quiere ganarse su herencia, porque no quiere recibir el amor del padre y menos dar el amor a su hermano menor. Esto nos muestra elocuentemente que las personas más religiosas también requieren de la gracia, pero también nos muestra que incluso los fariseos pueden volver a casa, para que no juzguemos también apresuradamente. Todos necesitan volver a casa. Lamentablemente, no sabemos cómo reaccionó este hijo mayor. Podríamos especular cómo reaccionaron los hijos mayores representados aquí, los fariseos y los maestros de la ley. Probablemente muy desagradados, enojados frente a esta enseñanza de Jesús. Nosotros pensamos que al escuchar una historia como esta, la gente lloraría, pero en realidad esto era una historia que hacía enojar, exasperar a las personas. Y bueno, ¿cómo reaccionamos frente a esta parábola nosotros? ¿Cómo reaccionamos frente a este amor del Padre terrenal? Si esta muestra de amor del Padre terrenal no nos es suficiente todavía, pasemos a ver ahora lo que la parábola nos habla acerca del Padre celestial. Todas las parábolas tienen una verdad central y eso es lo que deben apuntar. Y aquí está ella. Es que no solo debemos poner nuestra mirada en el Padre terreno, sino que en el Padre celestial. La invitación es que miremos a Dios, su amor, su misericordia, su verdad, que tiene un poder que transforma nuestra vida. Entonces la verdad central es que el amor anhelante del Padre se manifiesta para sus hijos perdidos. Aquí vemos a un padre que busca a sus hijos, que los trae de regreso a casa, que se regocija en la conversión que produce el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Ahora, si nosotros nos dedicamos a mirar a Dios
como si fuera un padre de familia, un patriarca antiguo, un dueño de un gran terreno, un terrateniente máximo, que no se preocupa por nosotros. Lo único que sentiremos es celos, amargura, rencor frente al Padre y frente a nuestros propios hermanos. Pero si miramos a nuestro Padre Dios, como ha sido representado aquí, como un Padre que es justo y amoroso a la vez, un Padre que todo lo da, que perdona, que no mide el amor hacia sus hijos y no da el amor según se comportan los hijos. O sea, un padre ama al hijo y lo ama siempre. Entonces, lo único que nosotros debiésemos ver frente a un amor así es gratitud, es alabanza a un Dios que nos ha amado tanto. Entonces, pongamos nuestra mirada en Dios. Esta es una llamada a destruir esta religiosidad y devoción aparente. El profeta Isaías decía muy fuerte al pueblo que porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Este pueblo de labios me honra. Cantamos, adoramos a Dios, lo decimos con nuestra boca, decimos que Él es nuestro Dios, que es sabio, que es poderoso, que es amoroso. Pero eso es una realidad en nuestra vida. ¿Vemos así cotidianamente a nuestro Padre Celestial? Si no lo hacemos, si no es nuestra forma de seguir a Dios, arrepintámonos, volvamos a casa. Y de hecho, esta parábola, insisto, todos los detalles, todas las acciones de este Padre terreno nos muestran cómo es nuestro Padre Celestial. Al igual que este Padre terrenal, el Padre Celestial toma la iniciativa. Es Dios quien da el primer paso siempre. Él es soberano. Él ama primero. De hecho, es lo que dice Juan en su primera carta. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces Él toma la iniciativa de amarnos. Además, es un Padre que no se olvida de su Hijo perdido. Dios no se olvida de los suyos. Hay un texto del profeta Isaías en el capítulo 49 que es tremendamente hermoso. Dice, ¿podrá olvidarse la madre del hijo que dio a luz para olvidarse del fruto de su vientre? Yo pienso en todos los errores que he cometido, pero jamás me podría imaginar que mi madre, salvo por una enfermedad que le haga perder la memoria, pero jamás me podría imaginar que mi madre podría olvidarse de mí. Bueno, el texto bíblico va al extremo. Y dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y el gesto técnico es bonito. Tallada te tengo en la palma de mi mano. O sea, estamos siempre presentes ante la faz de Dios. Dios no se olvida de sus hijos. Es como este padre que sale todos los días a la puerta de su casa a esperar el regreso de aquellos hijos que están perdidos. Al igual que el padre que corre, que abraza a su hijo, Dios también corre y nos abraza tiernamente. Isaías profetiza diciendo en el capítulo 40 que como un pastor que cuida su rebaño, recoge a los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. No hay mejor amor que este amor que nos da el Dios vivo y verdadero. Este Padre es un Padre que acoge, un Padre que abraza, un Padre que perdona. Y nos muestra un Dios que es pródigo. Habíamos visto que el significado de esta palabra en sus primeras acepciones nos muestra que es alguien que es muy derrochador, alguien que gasta toda la hacienda. Y de hecho el significado que da el diccionario de la RAE probablemente venga de este hecho, del hijo pródigo. Pero también hay una tercera acepción de esta palabra que habla de alguien que es muy dadivoso, alguien que es muy generoso. Y aquí vemos a un Dios que es pródigo, que es tan dadivoso que hizo un gasto enorme. Al igual que el Padre que mata al ternero más gordo, aquí este Padre Celestial no se guardó nada. Envió a su único Hijo para morir por nosotros, para nuestra redención. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación.
Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Cuando Cristo estaba en la cruz, Dios Padre estaba con Él reconciliando al mundo. Y eso es una buena noticia. Tenemos un Padre que ama y no escatimó dar la vida de su propio Hijo. Y el Hijo tampoco escatimó su propia vida como algo a lo cual Él podía aferrarse, sino que hubo allí una obediencia, y una obediencia hasta la muerte, y una muerte indigna, la muerte de los malditos, la muerte en la cruz. Ahora bien, cuando el Padre perdona, libera a su Hijo, el símbolo de las sandalias que mencionábamos, y cubre al Hijo con vestiduras nuevas. Por lo tanto, se acaba también la vergüenza. Juan, en su primera carta, dice que en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Y ese amor de Dios que es perfecto nos libra, insisto, del miedo, de la vergüenza que produce la culpa del pecado. Y Dios es quien nos saca de muerte a vida. Aquí vemos a un hijo que regresa a casa, y era un hijo que había muerto y ahora vive. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y el Señor nos salvó. Y a través de Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A todos los hijos perdidos, fariseos y maestros de la ley, cobradores de impuestos y pecadores. ¿Y qué pasa con la fiesta? Es la pregunta. Dios se goza con aquellos que se arrepienten. Y si hay algo que esta parábola nos enseña, y me gusta mucho como lo dice Henry Nouwen acerca de esto, que la alegría no niega la tristeza, sino que la transforma en una tierra fértil para cultivar más alegría. Nosotros, en el reino de Dios, que vivimos ahora en el presente, debemos alegrarnos. El reino de Dios lleva consigo alegría y alegría verdadera. La bienaventuranza de la cual Jesús y los apóstoles hablan no es una felicidad que es cambiada por las circunstancias de la vida. Si nuestra felicidad dependiera de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que podríamos llegar a ser y tener, esa felicidad se acaba, tarde o temprano. Es como diría el predicador del Eclesiastés: vanidad de vanidades. Todo eso es vanidad. Todo lo que hay debajo del cielo y sobre la tierra es vanidad. Pero este amor que excede nuestro conocimiento, que nace de adentro hacia afuera porque vive el Señor en nosotros, es que podemos ser alegres hoy. Disciplinémonos en el contentamiento. Hay algo que las iglesias hoy han perdido, que es esto de contentarse en la provisión que Dios nos ha dado. Vivamos en ese gozo constante. Incluso tu prueba hoy, tu tristeza hoy, es como diría un pastor al que conocí mucho tiempo, son bendiciones disfrazadas. No es para siempre. Y si aún así nosotros nos muriéramos en una circunstancia difícil, de amargura, debemos tener por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. Un día el Padre amado nos recibirá en la casa eterna, también con sus brazos abiertos, y enjugará toda lágrima de nuestros ojos, y viviremos con Él para siempre. Un aterrizaje necesario. El Padre perdona, da la bienvenida a casa, pero no aprueba la rebelión ni las malas acciones. Eso es algo que debiésemos tener muy presente. La gracia de Dios no es excusa para pecar. De hecho, como diría Bonhoeffer, es cara. No es una gracia barata. Sí, lo hemos recibido como un regalo, es un don de Dios. Pero ese regalo costó un alto precio. Al Padre le costó su Hijo, al Hijo le costó su vida. Y hoy el Señor nos llama también al costo del discipulado, del seguimiento. O sea, aquel que quiera hallar la vida, dice el texto bíblico, la perderá.
Muchas veces es necesario que dejemos un montón de cosas de lado para seguir a Cristo. Y eso es algo que debemos tener muy presente. En este libro que Bonhoeffer escribió llamado El Seguimiento, al que más adelante se le tituló como El Precio de la Gracia, él señaló lo siguiente, y quisiera que esto nos sirviera como un aterrizaje también. La gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento, el bautismo sin disciplina eclesiástica, la Eucaristía, la cena del Señor sin confesión de los pecados. La gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo. La gracia barata es la gracia sin cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. En cambio aquí la gracia cara es el tesoro oculto del campo por el que el hombre vende todo lo que tiene. Es la perla preciosa por la que el mercader entrega todos sus bienes. Es el reino de Cristo por el que el hombre se arranca el ojo que le escandaliza. Es la llamada de Jesucristo que hace que el discípulo abandone sus redes y le siga. Efectivamente, el discipulado, el seguir a Cristo, va a conllevar una serie de negaciones, una serie de cosas que debemos rechazar y dejar de lado. Pero no triste, no como este hermano mayor que refunfuñaba frente al Padre amoroso, sino con la vista de que lo que tenemos hoy día es mucho mejor. El apóstol Pablo hablaba de que todo lo que él había obtenido en su vida lo consideraba, las versiones más nuevas dicen, por basura. Literalmente habla de estiércol, excremento. Eso es cualquier cosa que tengamos hoy al lado de tener a Cristo. Esa es una buena noticia también, porque produce descanso. ¿Sabe cuál es el descanso? Que no dependemos de nosotros, dependemos de aquel que nos tiene en su brazo, firme, con fidelidad y con amor. Para reflexionar y practicar. Dios tiene el control de todo. Dios te ama también totalmente. Y Dios te perdona totalmente. ¿Acaso hemos visto alguna vez que Dios nos reclame diciendo, no, ya te perdoné por esa misma cosa? Volviste a tropezar con la misma piedra. No, vemos a un Padre que siempre nos acoge en su brazo tierno. Ahora, si hay algo que tenemos que tener presente, es que la misericordia y el perdón son gratuitos e inmerecidos para aquel que los recibe, pero siempre tienen un costo para aquel que lo da. Cuando nosotros perdonamos a alguien, tenemos que matar nuestro orgullo, tenemos que incluso matar nuestro dolor. Esta sensación de hacer justicia por nuestras propias manos, eso se tiene que matar cuando perdonamos. Bueno, aquí el Padre, insisto, le costó tanto que dio a su propio Hijo y depositó toda la ira que tú y yo merecíamos en Él, para que hoy tuviésemos salvación y perdón de pecados. El Padre estuvo dispuesto a dar todo por el rescate de sus hijos perdidos. Ese es el mejor resumen del Evangelio, y es el Evangelio que debes predicarte todos los días de tu vida. Que tú eras pecador, que lo único que merecías era la muerte, pero que por gracia has sido salvo por la obra de Cristo en la cruz. Dios no es como los fariseos. Él siempre manifiesta un amor que siempre da la bienvenida tanto a hijos mayores como a hijos menores que retornan a casa. La pregunta es, ¿quieres ser tú como el Padre Celestial? Henry Nouwen lo dice muy bonito, por eso lo cito. Dice que las manos que perdonan, consuelan, curan y ofrecen un banquete tienen que ser las mías. Esta iglesia, esta comunidad y toda la comunidad de creyentes tiene que reproducir el mismo amor que el Padre Celestial nos ha dado. Si Él nos ha perdonado tanto, nosotros también tenemos que perdonar. Si Él nos ha amado tanto, nosotros también tenemos que amar. Debemos ser una iglesia que ama, que acoge, una iglesia con puertas abiertas, literalmente, para que la gente pueda entrar y encontrar aquí descanso, porque encuentra el amor de Cristo. No solo el amor de Cristo vertical, sino el amor de Cristo horizontal, manifestado en vidas que le agradan, en vidas que hacen su voluntad. Y nunca, nunca debemos olvidar que Dios
tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. Hoy día estás triste, desilusionado, cansado por querer luchar y luchar y ganar tu salvación. O estás cansado y fatigado porque estás derrotado y sumido en el pecado. En Cristo hay descanso. Vengan a mí, dice Jesús, todos aquellos que están cargados y trabajados, que yo les haré descansar. Hoy día, el descanso de Cristo está allí, presente, como una muestra del amor eterno del Padre para nuestras vidas. ¿Quieres volver a casa? Hoy es el día oportuno para regresar.